Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, quelite, quelite, quelite asfáltico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Quelite Asfáltico. Estamos esta tarde con Fernando Muñoz y el programa de hoy se llama Esto no es basura. Fernando, ¿te podrías presentar, por favor? Claro, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Fer Muñoz, soy el fundador de Horizonte O. Horizonte O es una empresa que se dedica a la transformación de conciencias a través de la gestión de residuos orgánicos. Y la idea es quitarle esta mala fama a los residuos y demostrar que no son basura, que pueden ser un recurso, sobre todo para generar suelo fértil. Es muy interesante el título que propones y este concepto de quitar el nombre de basura para empezar a utilizar residuos. ¿A qué nos referimos con residuos? Ok, residuos, bueno, hay dos grupos importantes. Los más famosos son los residuos inorgánicos, todo aquello, ¿no?, valorizable como el PET, el cartón, el aluminio, el Tetra Pak, etcétera. Y por otro lado, dentro de la basura, hay ciertos ingredientes que podemos valorizar también, ¿no?, que son los residuos orgánicos. Básicamente hablamos de los residuos generados por nuestra alimentación, sobre todo en la preparación de los alimentos, ¿no?, alimentos crudos como frutas, verduras. Nosotros nos concentramos más en los vegetales, aunque también los orgánicos de origen cárnico o de proteína animal también pueden ser valorizables, pero digamos que esos se manejan con otras técnicas. Nosotros hacemos lombricomposta. La lombricomposta, para contarles rápido, empezó a tener un auge muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, ya que los campos estaban bastante devastados y empezaron paralelamente los agroquímicos y como toda la investigación científica a través de las lombrices, ¿no? Las lombrices del antiguo Egipto eran consideradas como animales sagrados. Darwin las consideraba como los intestinos de la tierra, y lo que hacen las lombrices prácticamente es devorar todo eso que está en proceso de descomposición, y con esa técnica lo que logras es, en lugar de mandarlo a un relleno sanitario, las lombrices van a ir ingiriendo todos estos residuos y convertirlos en humus. Finalmente son excretas de lombrices. La diferencia a comparación de muchos excrementos de origen animal, como de animales de pastoreo, es que las lombrices te aumentan 10 veces o por ahí la cantidad de nutrientes que podrías obtener de una composta tradicional. ¿Y una composta tradicional cómo sería? Pues básicamente sería por apilamiento. Esto es como montañas que se van haciendo. La intención de las compostas no es nada más ir como aventar todo, sino generar un equilibrio y hacer una sincronización también en los ingredientes, ¿no? A lo mejor la parte de la sincronización me la voy a saltar un poquito porque es mucho más técnica, pero digamos que la intención es poner los ingredientes que vas a empezar a compostar en una forma equilibrada, ¿no?, en cuanto a nitrógeno, carbono, y lo que hacen en una composta tradicional es que ahí empiezan a suceder elementos, microorganismos, macroorganismos, bacterias termofílicas que van a hacer ese proceso de descomposición. Lo que sucedería con las lombrices o con otras técnicas donde ocupas aceleradores, los llamamos, es que, bueno, van a acelerar, como es la palabra, pero lo que van a hacer es que también van a añadir muchos más ingredientes, ¿no? Incluso, o sea, podrías añadir bacterias,
se escucha mucho también de la mosca soldado, que es otro proceso. Por ahí, digamos que la diferencia es que la composta son animalitos que no vas a ver, o seres vivos que no vas a ver a simple vista, y las lombrices pues son mucho más visuales. Ahora, algo también que es muy interesante es que con las lombrices también generamos como un vínculo, como que te hace como un engagement ahí como más interesante, ¿no? Porque una composta pues es una montaña, ¿no? De residuos que están en proceso y que no logras ver. Cuando tú tienes unas lombrices, unos seres vivos que están dando vueltas por ahí, como que te sensibiliza más, entonces como que te provoca ir a ver cómo están, si están vivas, si ya se están medio muriendo, si tienen agua, ¿no? Entonces, de alguna manera si lo haces a un nivel doméstico, que se puede hacer sin ningún problema, te permite sensibilizar un poquito mejor. Creo que esa es una ventaja a nivel contacto con tus residuos. Sí, yo tuve una lombricomposta mucho tiempo porque mis casas me lo permitían. Ya en la última casa en el DF siento que estaba muy arriba en la azotea y hacía mucho calor y las lombrices no se dieron y fue una pena para mí perder a las lombrices, la verdad lo sentí realmente y ha sido como que para mí muy duro como que volver a comprar lombrices porque me da pena volverlas a perder, ¿no? Entonces entiendo lo que dices, te encariñas con esos animalitos y con su trabajo. Y, por ejemplo, ¿puede ser cualquier tipo de lombriz o con qué lombrices trabajan? Mira, regularmente se trabaja con una lombriz que es la más famosa, su nombre común es lombriz roja californiana. Hay muchas historias alrededor del por qué, no es gringa, no es de California, ¿no? Es una lombriz que existe en todo el mundo. Y la ventaja de esta lombriz son sus características, digamos que es súper voraz, ¿no? A comparación, de hecho, hay más de 300,000 tipos de especies de lombrices en el planeta, ¿no? O sea, la cantidad de especies es infinita. La diferencia es como la capacidad. De hecho, hay lombrices mucho más grandes, largas, gordas, que pensaríamos que son, ¿no?, mejores por sus tamaños, pero finalmente la californiana tiene un nivel de reproducción impresionante. En 21 días se logra reproducir alrededor de 3, 4 veces más. Su voracidad es impresionante y a diferencia de otras lombrices, el organismo es una locura. O sea, imagínate, son especies, no son realmente corazones, pero son 5 pares de corazones, ¿no? Entonces, o sea, y adentro, o sea, lo ves y es una máquina, ¿no? Entonces, es muy voraz y su tracto digestivo tiene la capacidad de potencializar todo lo que va a comer, ¿no? Entonces, ella se queda con un porcentaje de nutrientes, pero te va a entregar más nutrientes de los que podría entregarte cualquier otro tipo de lombriz. Aparte, también son muy dóciles, ¿no? En el sentido de tolerancia a rangos climáticos es bastante amplio. Yo vivo en Desierto de los Leones, en Ciudad de México, en una zona boscosa, muy fría. De hecho, en esta época es muy, muy frío. Y no se mueren, ¿no? Digamos, se aletargan, ¿no? Se vuelven un poquito más lentas. A ellas les gusta el calorcito, les gusta la playa, ¿no? 23, 25 grados, humedad, ¿no? Como que les gusta un clima rico para poderse reproducir, pero a niveles mucho más bajos también logran sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es como la razón por la que se ha decidido trabajar con esa lombriz. ¿Y por qué no trabajan con residuos animales? Mira, de entrada las lombrices son vegetarianas, ¿ok? Entonces, de alguna manera, si tú les das, nosotros hemos hecho algunos experimentos dándoles algo de residuos animales, cárnicos, lácteos, y es algo que no les cae muy bien a su estómago, ¿no? Entonces,
de alguna manera podrías forzarlas a comer algún tipo de residuos animales, pero eso haría que, digamos, como que las enfermes, ¿no? No les va a caer tan bien. En ese caso, nosotros, si nos piden que trabajemos con algún tipo de residuos cárnicos, entonces empezamos a aplicar otro tipo de técnicas, ¿no? Podemos hacer técnicas de pilas de compostaje, ¿no? Son compostas calientes que las elevas alrededor de 50, 60 grados de temperatura, y lo que tienes que hacer, digamos que son procesos mucho más delicados, no todos los residuos animales generan patógenos, ¿no? Y para que tú puedas matar todos esos patógenos, tienes que hacer que esas bacterias termofílicas se vayan a estas temperaturas de 60 a 65 grados, se mantengan por lo menos por 15 días, y eso te va a asegurar que patógenos, diríamos, sean como cosas malas, ¿no? Digamos, cosas no benéficas, ¿no? Para ponerle, a hablarlo en otro lenguaje. Y eso aseguraría que tú puedas matar todos estos patógenos y que cuando saques esa composta tengas la garantía de que no vas a contaminar o no vas a infectar algún tipo de cultivo, ¿no? Entonces, digamos, esa es la razón principal. A ver, permítame, dame un segundo, ¿eh? Y bueno, también cuando yo tenía mi composta, pasaba algo como cuando llegaban las hormigas. ¿Cómo manejan ustedes lo de las hormigas? Mira, hormigas regularmente es un indicador de que está faltando humedad en el sustrato. Básicamente con que tú controles ese. Ahora también en ocasiones tampoco son tan malas las hormigas, ¿no? Finalmente cualquier parásito, cualquier insecto que se acerque a una composta es porque está viendo algo positivo en ella. ¿No? Incluso, ¿no? Si nosotros hablamos, a ver, como que de repente mucha gente dice, híjole, es que hacer una composta huele súper mal, ¿no? Van a haber miles de moscas, va a oler horrible, van a haber ratas, cucarachas, ¿no? Un desastre. Y en realidad no. En realidad, cuando uno empieza a hacer los procesos correctamente, vas a lograr controlar cualquier tipo de fauna no deseada. Entonces, más bien es como empezar a entender cómo se comportan y poder ir como canalizando, ¿no? Ahora, si tienes un poquito de hormigas, no pasa nada, ¿no? Ellas van a ir, van a venir, finalmente van a ir haciendo una chamba, ¿no? Que el trabajo sería ir a la composta, sacar algún tipo de recurso que ellas están viendo como disponible para su alimentación, llevárselo al hormiguero y proveerlo, ¿no? Entonces, pues no habría ningún problema. El problema sería cuando las lombrices están demasiado secas y entonces las hormigas van a entrar, van a ver como disponible la proteína de las hormigas, de las lombrices, y pues se las van a comer. Entonces, pero si les mantienes en una humedad alta, pues las hormigas no bucean, ¿no? Necesitan respirar, ¿no? Entonces, si el sustrato está muy, muy húmedo, no van a entrar. Ajá. Pues eso fue definitivamente lo que me pasó, como estaba seco porque estaba arriba y yo no tenía lo de humedad, llegaron las hormigas y yo veía cómo se comían a las lombrices y fue espantoso, la verdad. Todas las lombricitas llenas de hormigas, pues, Claro. se sintió horrible. Y a ver, me gusta mucho como la idea de poder invitar a la gente, en principio a que hagan composta, ¿no? Puede ser a través de Horizonte o puede ser a través de su casa. ¿Qué es la forma más simple de hacer tu composta? ¿Qué recomendación tendrías? Mira, yo la primera recomendación que hago, y justo Horizonteo, fuera de que también es un negocio y que da fuente de empleo a 10 personas hoy día, nosotros promovemos demasiado el do it yourself, ¿no? O sea, como que invitar muchísimo a la gente a que lo intenten, a que ellos empiecen a hacer estas compostas, porque finalmente nosotros somos un servicio que no tendría que existir en realidad, ¿no? Tendríamos que ser mucho más autogestivos y hacernos cargo de nuestros propios residuos. Hablo a nivel general.
Yo lo primero que invitaría a la gente es a observar y entender que estamos haciendo, que tenemos que hacer un cambio de hábitos. Hay ciertos mitos o ciertos errores donde dicen que la gente que recolecta la basura, dicen es que para qué los separo, si al final van a ir y van a revolver todo. Y no es cierto. Finalmente, la gente que está recolectando en los camiones de basura o en los carritos vive del pepenaje, vive de recuperar esos residuos. Y los residuos que a ellos les van a funcionar son los residuos inorgánicos, ¿no? Puesto que son los valorizables, los que están en el mercado. Yo no dudo que en algunos años en el centro de reciclaje ahora también valoricen y te reciban los orgánicos, ¿no? Sería como una trascendencia. La mejor manera sería empezar a observar y darnos cuenta, primero, cuánta cantidad de residuos estamos haciendo. ¿Cómo hacerlo? Pues sí, hay un montón de tutoriales, la verdad, en YouTube. También se pueden acercar con nosotros y nosotros damos un montón de talleres y de capacitaciones. Se pueden hacer compostas en cualquier tipo de condiciones. Mucha gente dice, no, es que yo vivo en un departamento súper chiquito, no tengo ni una terraza. Se pueden hacer compostas secas, ¿no? Se controlan con cal, son compostas mucho más chiquitas, digamos, más individuales, no necesitas tener como tachos enormes, ¿no? En un bote de 20 litros, en una maceta de barro que oxigene, pues podrías hacerlo, digamos, por tu propia cuenta. Y es empezar a entender el proceso, empezar a perderle el miedo y saber cuáles son como los balances que tienes que mantener. Los errores muchas veces, el primer error, creo, en empezar a hacer una composta es la cantidad de residuos que le vamos a añadir, porque primero generamos demasiados y después creemos que todo es así como, ¿no? De súper rápido. Y es entender, darle el tiempo y entender que los residuos tienen un tiempo en descomponerse. Entonces, el problema es nuestra impaciencia, ¿no? Y decir, bueno, ya le voy a echar cada semana todo lo que va saliendo y entonces no le damos tiempo al proceso, a la naturaleza, a que se descomponga, ¿no? Sí es un tema delicado. A poner en contexto, la Secretaría del Medio Ambiente da unos números de una estadística de este año de 16,000 toneladas de residuos sólidos urbanos generados en la Ciudad de México. Estamos hablando de los orgánicos y de los inorgánicos. Es un número bastante alto. Para que se den una idea, cada uno de nosotros promedio, también datos de la SEDEMA, produce alrededor de 1.5 kilos de residuos orgánicos diarios. Esto lo podemos ver en nuestra casa o no lo podemos ver, ¿no? Finalmente, si tú consumes tus alimentos fuera de casa y no los preparas, pues no significa que no estás generando estos residuos, simplemente no los estás viendo. Otro dato que a mí me impacta mucho es que estos residuos son transferidos al Estado de México y al Estado de Morelos. La Ciudad de México cerró sus rellenos sanitarios. Entonces, consideremos que no solamente se están produciendo esos residuos, se están generando, se están contaminando por el mal manejo, sino que también después se tiene que generar o invertir en combustible para transferirlos, ¿no? Entonces, pues digo, no lo digo con el afán de, ¿no? de asustar, ¿no? De decir, hoy estamos, digo, lo que pasa es que no lo vemos, no tenemos ese grado de conciencia. Nos han enseñado a pagar por no ver nuestra basura o porque se lleven todo, ¿no? Es como muy fácil. Bueno, viene el de la basura, le doy 100 pesitos, joven, llévese la lavadora que no me sirve, ¿no? Entonces, creo que no es un error por parte de nosotros como individuos. Me parece que el problema viene desde mucho tiempo atrás. No digo que sea solamente en Ciudad de México o en el país, ¿no? Creo que es a nivel global. Sí hay países que están siendo más agresivos con la trata de estos residuos o el cambio de conciencia, pero sí es un problema
real, ¿no? Ahora, lo que es interesante aquí es que tenemos como esta posibilidad de decir, bueno, entonces ya no vamos a generar residuos, ahora vamos a producir composta, ¿no? Y entonces en lugar de que algo malo, ¿no? O algo que veíamos como desagradable, finalmente ahora tienes la posibilidad de convertirlo en suelo fértil. Nosotros en nuestro programa de recolección de residuos regresamos a las personas el 20% de lo que producimos. Digamos, tú me entregas 100 kilos, a los 3 meses nosotros te entregamos 20 kilos. Y muchas personas me dicen, oye, Fer, es que yo no tengo plantas, ¿no? O, ¿qué hago con esa composta? Y finalmente puedes hacer... me fui, perdón. Finalmente puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes ir a regalársela al camellón de tu casa, ¿no? Hay muchas plantas en las áreas verdes públicas que les vendría muy bien, ¿no? Como un presente, y entendamos que las plantas no viven del agua. El agua es simplemente un conductor que transmite los nutrientes que están en el suelo. Entonces, realmente, como hay que darle comer a las plantas, pues es desde el suelo, desde la tierra. Y si no vamos realimentando este suelo, pues las plantas no van a estar absorbiendo ningún tipo de nutrientes. No sé si respondí bien tu pregunta. Sí, sí, sí. Yo ahorita vivo en una comunidad de pescadores y ha sido como, ha sido muy interesante el proceso porque aquí no ha llegado nada de reciclaje ni de eso a las sociedades. Por supuesto que ya hay personas que se dedican al pepenaje en el relleno sanitario, pero los comentarios de este lado, cuando de repente yo expuse en mi comunidad que empezábamos a separar basura, el comentario de mis vecinos fue así como de, ay, pero le vas a quitar el trabajo a los pepenadores, ¿no? Y entonces fue así, para mí fue como, no les vamos a quitar el trabajo, ellos los vamos a ayudar, o sea, nos vamos a hacer responsables nosotros de lo que producimos y vamos a ver que les llegue de una manera para que ellos puedan, pues, pepenar más y más efectivamente. Entonces me fui a entrevistar a un señor que se dedica y le pregunté en qué trabajaba, ¿no? Y me dijo que él trabajaba recuperando residuos, pues, de papel, PET, prácticamente todo. Y ahí me di cuenta que inclusive en este pueblo donde nosotros no tenemos ninguna cultura del reciclaje, ya se lleva a cabo el reciclaje. Y que efectivamente si nosotros les ayudáramos a que ellos reciclaran la mayor cantidad posible, pues lo que acabaría llegando sería nada más al relleno sanitario, sería nada más los residuos orgánicos, pero eso es un problema ambiental, porque entonces, ¿qué pasa en el relleno sanitario? Pues de repente está lleno de gaviotas o de sopilotes o de puercos y de perros, ¿no? Y pues se vuelve verdaderamente un problema sanitario de moscas, ¿no? Ahorita aquí en mi casa siempre hay moscas porque pues todos los residuos de pescado nada más los tiran ahí, ¿no? Y entonces se vuelve un Claro. problema de salud para toda la comunidad. Sí, mira, de hecho es muy interesante como las percepciones que logramos tener, porque al contrario, o sea, si tú me preguntas, esta práctica de ir y llevar tus residuos al centro de acopio, eso sería quitarle la chamba a los pepenadores. O sea, está contradicho, ¿sabes? O sea, como que, o sea, no estoy diciendo que está mal y que ahora, ¿no? Le dejemos todos los residuos inorgánicos a los pepenadores y que es una mala práctica. No, me parece que está muy bien también hacernos cargo y de repente cada 15 días o cada mes o cada que saques un tachito de vidrio, PET, cartón separado, vas, lo lleves, está muy bien. Pero finalmente, si tú le entregas tus residuos valorizables al camión de la basura, aunque sean, esa es mi idea, ¿no? Aunque vengan en una bolsa enorme de 10 litros, donde está todo mezclado, PET, cartón, aluminio, Tetra Pak, etcétera, pero están limpios, finalmente para ellos sería como un agradecimiento. O sea, yo me doy cuenta con el camión de la basura que pasa por mi casa. Yo regularmente, bueno, vivo solo. Eh, ahí me fui. Y al mes yo no saco
pues se saca una bolsa muy pequeña de esos residuos. Y entonces eso sería como un gran favor, ¿no? Poderles entregar los residuos valorizables y más bien hacernos cargo de los orgánicos y quitarles esa carga a ellos de que ahora los residuos vengan mezclados, ¿no? Con aceite de no sé qué, con un poquito de plátano que ya se echó a perder, con hongos, con bacterias. Entonces creo que sería un poquito al revés, ¿no? Mi punto de vista. Ujú. Sí, definitivamente. De hecho, estoy siguiendo esa práctica que yo digo que es separar basura pese a que nadie quiera, ¿no? Ni mis vecinos quieren que la separen, ni en mi casa quieren que la separen, ni los del camión efectivamente la juntan toda. Entonces lo que agarro es agarrar el saco de perros, ¿no? De croquetas, y eso lo lleno de PET, de cartón, de todo lo que sé, y le doy su bendición y espero que llegue a las manos de alguien Correcto. que lo recupere. Ujú. Y también está el punto de que efectivamente creo que en la ciudad, pues de repente se escucha muy bonito esa idea como de, bueno, vamos a hacer todos composta y ahora vamos a sembrar todos nuestra marihuana, pero no podemos, ¿no? O sea, como que siento que de repente vivimos en lugares chiquitos, no queremos hacer composta o no podemos. Y me interesa mucho la propuesta de ustedes, ¿no? Que nace entonces Horizonte O. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Bueno, nosotros proponemos como primer alternativa que lo intenten. Intenten hacer sus compostas. No necesitas hacer inversiones grandes de ningún tipo. Nosotros vendemos un lombricompostero, que es un sistema, pero finalmente lo puedes hacer con un guacal de plástico, con una cubeta. Son estas cubeta y hoyos prácticamente, ¿no? Como contenedor con hoyitos, oxígeno, humedad, etc. Pero hay una gran resistencia para poder hacerlo todavía. Entonces nuestra alternativa fue, bueno, si no quieres hacerlo tú, yo sí lo quiero hacer como Horizonte. Nosotros hoy día estamos recuperando alrededor de entre 8,5 y 9 toneladas al mes de residuos orgánicos a través de un programa de recolección de residuos a domicilio. Lo hacemos a nivel residencial, lo estamos haciendo ahora también a nivel industrial. Trabajamos justo con algunos caterings de filmaciones, servicios de alimentación. Y algunos corporativos también. Entonces, ¿qué hacemos? Les entregamos unas cubetas. Nuestras cubetas tienen una tapa hermética, es de grado alimenticio, entonces se sella perfecto, entonces te evita que entren aire, que entren mosquitos, digamos como que al ser hermético, tú lo encapsulas, entonces eso provoca que los residuos se puedan mantener mucho más tiempo ahí adentro sin empezar a descomponerse. Y hacemos una recolección, dependiendo de la necesidad que tengan, se hace semanal la recolección o quincenal. Intercambiamos esa cubeta por una cubeta vacía y después nos lo traemos a nuestro centro de compostaje, aquí lo transformamos y después te regresamos un porcentaje de el producto obtenido a través de esta técnica. Es curioso porque cada vez menos, pero luego mucha gente me preguntaba y me decía, oye, pero es que yo, ¿por qué te tengo que pagar a ti? Pues te los regalo, Fer, ¿no? O sea, tú ven por ellos, yo saco un montón, te vas a hacer millonario haciendo compostas y lombrices y después vas a ir y venderlo. Y finalmente, o sea, nosotros no somos un servicio nada más de recolección, o sea, no somos sí, o sea, no somos un DHL o un Amazon, ¿no? Que va, entrega y ya. Finalmente, atrás de eso, hay un gran trabajo de voltear las compostas, de oxigenarlas, de estar al pendiente. Hay gastos operativos indiscutibles, ¿no? Finalmente hay una flotilla que ocupa un transporte, que va, da el servicio. Entonces, digamos que también cobramos por enseñarles, ¿no? O sea, ¿no? Les damos, o sea, finalmente, ¿no? Pues las escuelas también, ¿no? Cobran por educar y me parece que esa es también una parte que está incluida dentro del costo del servicio, ¿no? La comunidad se va sumando
poco a poco se van sensibilizando, vamos lanzando información en general. Digamos que a nosotros no nos gusta quedarnos solamente en los orgánicos, ¿no? Y ya hacemos composta y se acabó. Finalmente, también proponemos o tratamos de guiar a la gente por mejores caminos de sostenibilidad y de sustentabilidad. Entonces, digamos que es un paquete completo, ¿no? Sí, me da la sensación de que al ser residuos que nosotros generamos, nosotros nos tenemos que hacer cargo de los residuos y así como le tienes que pagar a la basura, porque muchas veces porque llega a tu casa y se lo lleve, ¿no? Aunque bueno, aunque sea una propina o algo, aunque es de alguna forma es el Estado ha asumido esa tarea y entonces nos ha quitado la responsabilidad de nuestros residuos, ¿no? Y creo que sí. Sí, te la han puesto súper fácil. Sí, sí, te lo han puesto súper fácil y entonces crees que es responsabilidad de alguien más llegar por tus residuos y convertirlos en composta cuando pues son tus residuos y tú te tienes que hacer cargo de ellos, ¿no? Claro, hay algo súper interesante aquí. De repente, yo lo he visto en la evolución, digamos, los socios. Bueno, hay un dato súper interesante aquí. El 97%, 98% de nuestros socios son chicas, son mujeres. Tenemos 4 hombres socios y eso es muy interesante, ¿no? Finalmente también es un dato social y darte cuenta que quien está haciendo esta revolución está en manos de las mujeres. Creo que tiene que ver desde el momento en donde, bueno, se han roto, empieza a cambiar esta situación, pero desde el momento en el que las mujeres se hacen cargo de la alimentación, ¿no? Como que a partir de ahí surge el interés y que también siento que hay una sensibilidad muy, muy grande por parte del género femenino por estar más preocupados por el bienestar, por la salud, por el ambiente, ¿no? Entonces, me gusta mucho, ¿no? Mencionar ese dato. Y te decía, de repente mucha gente al principio dice, hoy estoy súper contenta, ¿no? Porque llené mi cubeta súper rápido en una semana. Y después se empiezan a dar cuenta que no está tan bueno que en una semana la llenes de residuos. ¿Por qué? Porque también hay un montón de comida ahí que se fue sin necesidad de haber sido aprovechada. O los beneficios. Por eso te digo que de repente nosotros vamos lanzando muchísima información o comunicación en decir, oye, no tires los tallos del brócoli, puedes hacer algo con ellos, ¿no? Puedes hacer harina, ¿no? O sea, tratar de exprimir lo más que puedas toda esta cantidad de residuos que estás generando y que todavía hay muchos que les puedes dar como un segundo chance. No sé, por ejemplo, cáscaras de plátano. Si sacas un montón de cáscaras de plátano porque sí o porque cocinaste algo, pues las puedes servir, puedes hacer unos test y eso lo puedes agregar como potasio a tus plantas. Hojas, de repente hay muchas hojas que tiramos. ¿No? Por ejemplo, el betabel muchas veces en el súper viene con hojas. O sea, háganse una sopa con hojas de betabel, o sea, es súper rica, o sea, sería como tipo acelga, más o menos, o ciertos elementos de repente que van apareciendo en tus residuos que les puedes dar una segunda oportunidad. Entonces ahí como que tienes toda la oportunidad de decirle a la gente cómo seguir aprovechando estos alimentos que estás adquiriendo y sacarles más provecho. Sí, definitivamente. Siento que a partir de que te empiezas a relacionar con tus residuos como residuos, los empiezas a valorar, ¿no? Y entonces justo empiezan, y ahorita aquí en el desierto, pues valoras todo, ¿no? Valoras todo mucho más. Entonces el agua de la lavadora, por supuesto, es que se va para el árbol, ¿no? No la desperdicias. Y los desperdicios orgánicos, pues justo, la verdad es que no hemos sabido qué hacer con ellos y entonces de una manera muy intuitiva abrimos un hoyo y los estamos empezando a echar al hoyo. Tapados el hoyo y así.
pero como se nos llenaba muy rápido el hoyo, pues justo empecé a ver qué podía aprovechar, ¿no? Si se lo das al perro, lo que sobra, o lo que decías muchas veces de la comida, pues desaprovechamos la mejor parte como el tallo del brócoli, que también si lo pelas, la parte de adentro es deliciosa, Súper rico, sí. es muy rico. Y aquí pasa mucho pues con el pescado, ¿no? Como hay mucho, como el mar está lleno de pescado, de peces, y pescan muchísimo, pues lo tiran así. ¿Y qué pasa con todo lo que están tirando que se puede aprovechar, no? De repente yo me como el pescado así que hasta los huesitos y me dicen, no, hombre, María, que estás en casa de pescadores, come la mitad y tíralo. Y yo así como que, ¿cómo crees? Y así me como el ojo y así te comes el ojo y yo, pues es delicioso el ojo del pescado, ¿no? Entonces, qué importante es relacionarnos con esto que consideramos, quitar el concepto basura, ¿no? ¿Cómo puedes aprovechar esto y comértelo? Sí, tal cual, ¿no? Darle, o justo darle una segunda oportunidad. Como dices, si no te lo comes tú, pues a lo mejor educas a tu perro, se lo come, educas a tu gato, tienes lombrices, ¿no? O sea, como que siempre hay una oportunidad. Lo que pasa que también creo que tiene mucho que ver con el ritmo de vida que llevamos, por lo menos en las ciudades grandes, ¿no? Como que todo es súper rápido. El consumismo definitivamente creo que tiene una injerencia importante en toda esta cultura, en donde todo es desechable, ¿no? Todo está como súper rápido. Y, y bueno, si vas viendo poco a poco, pues finalmente no solamente la comida puede ser, tiene que ser desechable, finalmente también entender que eh, hay muchas acciones que podemos modificar para mejorarlo, ¿no? O sea, incluso ahora están muy de moda eh, los están muy de moda todos los inorgánicos, perdón, los biodegradables, compostables. Y me parece absurdo, o sea, ¿por qué tenemos que seguir consumiendo desechables cuando finalmente, o sea, ¿no? Aquí yo traigo un termo, ¿no? Viajo con un termo y si lo cuidas muchísimo, ¿no? Mi sugerencia es cómprate el más caro para que te duela mucho perderlo, ¿no? Entonces así lo vas a cuidar mucho más, ¿no? Entonces creo que va un poco en este cambio de hábitos, ¿no? Ahora luego hay como un paréntesis muy importante ahí, en donde no todos todos los desechables compostables son compostables. O sea, justo el otro día en un evento veía unos tenedores que no eran, o sea, eran grado 5 en plástico. Se le daba la vuelta y ahí estaba el grado 5. El 5 es de los más difíciles, ¿no? De procesar o de que los reciban, pero era color cafecito, ¿no? Y el empaque era verde, ¿no? Y decía como ecotenedores. Entonces también hay como un greenwash muy fuerte. Bueno, greenwash se le denomina a toda esta idea de que, o sea, como una forma de venderte algo de alguna manera ecológico que no lo es, ¿no? Entonces también me parece que hay una trampa muy grande ahí en la mercadotecnia, en la industria. Yo creo que hoy día, o sea, es mucho más fácil reciclar unicel y procesarlo que procesar todos estos biodegradables que luego no tienen ningún fin feliz, ¿no? Entonces también, ¿no? No nos dejemos ir mucho con las impresiones, tener cuidado también. Sí, ya tuvimos dos invitados, uno que se dedicaba al reciclaje de plástico y otro el unicel, y era justo lo que planteaban, que muchas veces en México no son reciclables los plásticos que te están vendiendo como compostables o reciclables, y en cambio el plástico normal, ese sí se puede reciclar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué problema con ese engaño de la industria, ¿no? Sí, sí está delicado, ¿no? Pero Y bueno. a mí me gustaría que nos describieras tu composta, porque es algo tan bonito la composta. Que les describiera.
Sí, que nos contaras un poco qué es lo que produces, por qué te gusta producir eso. Este, es interesante, ¿por qué me gusta? Mira, yo en realidad empecé este proyecto de una forma completamente empírica. Tuve la oportunidad de estar viviendo unos años en Francia, en el sur de Francia, en el 2005, más o menos. Ya tiene un ratito. Y ahí tuve el primer acercamiento con todo este mundo. Trabajaba o colaboraba en una cooperativa de productores orgánicos, en donde todo era muy bonito, ¿no? Hacían las juntas y de repente, ¿no? A Jean-Pierre, ¿no? Se le rompía el tractor y entonces en esta junta todo el mundo se acercaba y decía, bueno, es que Jean-Pierre necesita una pieza que hay que arreglar y entonces como que le prestaban y como que todo era así como un mundo feliz, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a México, eh, bueno, avancé con mi profesión y paralelamente a ella empecé a meterme al mundo de las lombrices. La verdad es que las encontré por casualidad. Yo estaba teniendo la idea de que quería reciclar PETs, ¿no? Como que me pareció una gran idea. Y después me di cuenta que era súper costoso, que estaba máquinas, ¿no? Una inversión muy, muy alta. Y ahí empecé poquito a poco con las compostas, con las lombrices. Finalmente, por lo que más me gusta es por la satisfacción, justo por darme cuenta que al momento de generar este hábito, pues estoy dando un impacto muy positivo hacia mi persona principalmente, ¿no? Que es, mis residuos no son basura, ¿no? Son valorizables, se convierten en suelo. Y, y es como una vinculación, es un poco, creo que la misma experiencia que puedes tener cuando haces huertos urbanos, ¿no? En donde te estás dando cuenta que ya te creció la semilla, ya le salió, ya es plántula, ya le salieron tres hojitas, ya va creciendo, le salió la flor, ya le salió un fruto, lo cuidas, lo cosechas y cuando te lo comes, o sea, es una sensación muy, muy linda. Para mí, darme cuenta de repente que estamos generando o gestionando alrededor de pues, casi 100 toneladas al año. O sea, es una satisfacción hermosa, la verdad. O sea, creo que eso es lo que más me provoca. Y después darme cuenta que cuando eso agarro este puñito de tierra y se lo aviento a una planta, o sea, yo he salvado camellones. Yo antes vivía en la Narvarte, sobre Diagonal San Antonio, y levantamos junto con unos amigos vecinos una cuadra de camellón y ya después habían calabazas y habían maíces, ¿no? Y habían, o sea, una cosa, de hecho había mucha más fauna, habían pajaritos que venían, daban la vuelta y dentro de todo el camellón era notable que ese pedacito estaba lleno de vida. Luego mucha gente decía, no, pero ¿cómo te vas a comer esas calabazas que están al lado de los coches llenas de contaminación? Ponle que sí, pero no pensamos eso cuando vamos al supermercado y entonces no piensas y dices, híjole, qué impresión, me estoy comiendo una verdura que tiene una cantidad de agroquímicos o que es transgénico, o sea, eso no lo vemos, ¿no? O sea, como que somos muy dados a criticar o a ver las cosas malas de las buenas acciones, ¿no? Entonces yo creo que habría que abrir un poquito la visión o ponle que no te las puedes comer, ¿no? Esas calabazas, porque efectivamente estuvieron al lado de, ¿no? De todos los escapes de los coches. Bueno, no importa. O sea, finalmente, ¿qué lograste? Que se vea súper bonito, ¿no? El espacio, ¿no? Entonces, a mí me llena de satisfacción. De verdad que hay veces los mensajes que recibimos, ¿no? Por nuestras redes o gente de repente que me escribe a mí y me dice, Fer, de verdad, te agradezco muchísimo la acción que están teniendo porque me has cambiado mi forma de ver las cosas. Y eso para mí es más que suficiente, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que hemos hecho desde el amor por nosotros mismos y que si lo puedes replicar, pues es mucho más bonito. Fuera de que pues se ha convertido ahora en un negocio
de que justo te digo, ¿no? O sea, ya tenemos una cuadrilla de gente a la cual le damos empleo, y eso, fuera de que sea una responsabilidad también en pagar nóminas, pues es una satisfacción y decir, qué chido que con lo que estoy haciendo, no solamente estoy ayudando al ambiente, sino también estoy ayudando a la gente y dándoles mejores oportunidades, mejor estilo de vida, ¿no? Pues está increíble. Ahora, lo que está padre es que ahora hemos empezado a hacer proyectos a nivel corporativo. Entonces, hace poco instalamos unos composteros en unos edificios corporativos de una empresa transnacional, una aseguradora muy fuerte. Entonces, como empezar a ver que podemos replicar o que las empresas están empezando a verlo como una práctica e integrándolas. O sea, imagínate, o sea, que un edificio corporativo en Santa Fe, ahora en la azotea, no solamente tiene huertos, sino tiene compostas, ¿no? Entonces es como, muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces creo que poco a poco está habiendo un cambio sustancial y me llena de muchísimo orgullo y felicidad. Me encanta que empiecen a haber cada vez más proyectos similares a los de nosotros. La otra vez alguien decía, oye, es que ustedes son la competencia de fulanito, y yo digo, pues está muy bien, o sea, qué padre que hayan muchos proyectos o empresas como las nuestras, y que vaya contagiándose esta nueva moda, que me parece que es una moda verde que llegó para quedarse, y que es así como tenemos que empezar a percibir nuestros hábitos y nuestras formas de cambiar y percibir el mundo. Sí, no, y además sí, digo, siendo seres sociables nos encantan las modas, y si las modas nos pueden transformar hacia algo bueno en lugar de hacia algo malo, pues qué mejor, ¿no? Y estaba pensando en eso que decías de la calabaza con los escapes, porque, bueno, este programa se llama Quelite Asfáltico porque justo nace de la propuesta de que hay quelites en las banquetas, ¿no? Y que si bien o que igual y no te lo vas a comer porque probablemente está meado por un perro, ¿no? Hay otra cosa que siento que es un engaño también de la industria. En el DF se habla mucho de que el agua está contaminada de la lluvia, ¿no? Sí. Y yo capto agua desde hace 6 años y tomamos control de calidad del agua, y el agua no está contaminada por los escapes de los coches, el agua está bien, la puedes filtrar y te la puedes tomar. Pero curiosamente le resulta muy conveniente a la industria que todos creamos que el agua es tóxica, ¿no? Claro, porque entonces puedes venderla después en botellas. Porque después la compras, exacto. Y también creo que, pues curiosamente le resulta muy cómodo a la industria como este concepto cuando yo pienso, pues son mucho peor una planta que creció con químicos desde adentro, que prácticamente le inyectaban los químicos para que crecieran desde la raíz, se contaminaran. Y si una calabaza al final está impregnada por afuera de humo del escape, pues se puede lavar, ¿no? Y con agua va a ser más que suficiente para eliminar eso. Y creo que los huertos urbanos, pues, son algo con lo que deberíamos de estar trabajando y valorando, y quitarnos como esos prejuicios de creer que la naturaleza está contaminada, ¿no? Justo, pues no, Tal cual. pero está mucho más contaminado. Claro. Oye, voy a poner en pausa mi video, sigo con ustedes, pero voy a ir por un cargador porque estoy muy bajo de batería y no quiero que se nos corte, pero aquí sigo, sigamos platicando, ¿va? Y adelante, si quieres podemos aprovechar para leer comentarios del público. Ok, súper. Alicia Argüelles dice, un factor protector que intervendría en la parte de la solución de este problema, considero que sería tratar estos temas en las escuelas desde las primarias. Y bueno, sí, eso es un elemento muy importante en la educación ambiental, que los niños pues ya están creciendo con miedo a los desastres ecológicos, y pues, desde pequeñitos se les puede invitar
a trabajar con la composta y además es muy divertido trabajar con las lombrices. Si las lombrices no hacen nada, las puedes tener en la mano y son muy bonitas y suavecitas y entonces pues es muy fácil. Y como les comentaba al principio, yo tenía antes un compostero que es muy sencillo, como nos comentaba Fer, y era literal un topper con hoyos arriba en la tapa y con hoyos por abajo y una bandeja que capte el líquido que sale por abajo, ¿no? Entonces es así como un topper arriba de una bandeja. Y el chiste del topper con estos hoyos es que haya aire, pero que se mantenga la humedad y que ahí puedas estar echando la comida. Empiezas echándole la comida orgánica, nada más de origen vegetal, para quitarte problemas, por ejemplo, de lo que podrían ser las hormigas o de otros animalitos que no quieres que vayan a tu composta. Y ya, y le echas hojas también, eso es importante, empezar con hojas y con comida y le echas ahí las lombrices. Ahorita le vamos a preguntar a Fer si podemos comprar lombrices con ellos, porque eso es un tema, ¿dónde conseguir las lombrices? También está la Conetsi de Cuarzo, que nos manda saludos desde Teotihuacán. La Conetsi, tengo una pregunta para ti. ¿Haces composta? ¿Estás interesado en hacer composta? Y me contesta que se quedó esperando sus semillas que nunca llegaron. Y es cierto, y aquí las tengo. Voy a tenerte que pedir tu dirección otra vez para mandarte las semillas. Como saben, la propuesta de Quelite Asfáltico es sembrar comida y hacer composta. Y en un capítulo de Quelite quedamos en mandarle semillitas y resulta que no se las mandé porque me mudé a la playa y me olvidé de todo en México, pero aquí sí me traje las semillas para mandártelas desde aquí, así que ahorita mismo voy al, pues al servicio postal. Y me contestó ya la pregunta y dice que sí hace lombricomposta. Tlaconetzi, si nos quieres contar cómo te ha ido con esto, cómo te ha ido con esta lombricomposta. Pues bueno, en lo que regresa nuestro invitado, que todavía tenemos un poco más de tiempo, les quiero contar que yo estoy haciendo composta aquí donde vivo, como no sé qué hacer, ¿no? Y he resultado un poco floja para investigar acerca de cómo hacer composta. Decidimos hacer un hoyo en la tierra y echarla ahí. Es arena, todo el piso de aquí es arena. Y hemos tenido mucho trabajo de unos animalitos que se llaman pinacates. Creo que no sé si los conozcan, pero ahí en el DF yo no los había visto antes. Son como unos escarabajos negros, también son inofensivos. Y estoy muy contenta porque ha funcionado muy bien nuestra composta experimental. Ahora la arena se ve mucho más viva y eso es algo que también les quería decir de la lombricomposta, que al final, o sea, lo que obtienes es como una tierra que huele delicioso y es húmeda y es como polvito, súper suave y súper buena para las plantas. Entonces es muy agradable la lombricomposta y es muy agradable también la tierra que estamos obteniendo aquí con los animalitos y pues ha reducido el problema primero de los perros vaciando los botes de basura y llenando también aquí tenemos perros ferales, hay muchos perros en el desierto, entonces si dejas el bote afuera para que pase el camión de la basura y se lo lleve y lo dejas con tus residuos orgánicos, pues los perros van a llegar y tumbar los botes. Entonces nos ha alivianado mucho el hecho de poderlo enterrar, porque entonces ya no tenemos todos nuestros botes tumbados en las mañanas con toda la calle hecha un desastre. Pues bueno, me quedo aquí sola. Creo que Fernando perdió la conexión. No sé qué más decir. Maru, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacer composta? ¿Tienes algún comentario que hacer? Ay, gracias, la conexión. Aquí tenemos un comentario del público. Dice, las hojas secas son lo que principal produce lombriz. Como tengo harto espacio, no tengo que tener tanto cuidado de estar
orando y moviendo. Ha de ser oreando. Aunque son muy importantes las oraciones, sin duda. Y eso está muy bien. También creo que de repente creemos que nos están escuchando solamente en la Ciudad de México y hay público en el Estado de México, hay público en otras partes de México que, pues gracias a las inmensidades de este país, todavía tenemos espacio para hacer composta. Y pues qué mejor que poderlas hacer fuera del topper. Hacerlas ahí directamente a la tierra, que creo que es lo que hace Tlaconetsin. Las hace directamente en la tierra sin necesidad de un topper. Ay, amigos, no sé qué más hacer. Tenemos que esperar a Fernando. Podemos platicar mientras tanto de algo. O pensar en despedirnos, porque ya estamos llegando a la hora del programa. Y pues, como siempre, los invito a seguir las redes de Horizonte O de oso, así se llama el espacio de nuestro compañero Fernando, que trabaja con la composta, con la lombricomposta. Lo pueden encontrar en Instagram. Ay, aquí está, de regreso. Hola. Vi. Te perdimos. Ay, qué pena. No te preocupes. Ya, a un rinconcito. Oye, ay, me quedé en el primer comentario. De lo de los niños. Sí. ¿Ustedes trabajan con niños? Sí, trabajamos un montón. Justo es parte de las cosas que más nos gusta hacer. Tenemos a Fabiola, que está dentro del equipo. Ella tiene una maestría en educación ambiental y justo Fabi se dedica muchísimo a toda esta parte de educación. Me parece que mucha gente de repente dice, no, es que esto lo hago por mis hijos. Y finalmente, nosotros lo hacemos por nosotros mismos, ¿no? Como que a mí me gustaría lograr ver un cambio en vida y no nada más como heredar el conocimiento a alguien más, ¿sabes? Entonces, un ejemplo muy claro es nosotros, Horizonte O está dentro de Hectágono, que está en las barrancas de Tarango, en la Ciudad de México. Es un pulmón verde importante de la ciudad. Y hay un río aquí abajo, bueno, hay dos ríos, y después estos ríos desembocan en una presa que está llena de basura. Es de verdad impresionante. Y en el poco tiempo que llevamos trabajando, hemos empezado a trabajar también mucho con la comunidad y hemos visto cambios sustanciales. No te voy a decir que el río está limpio ahora y que es de manantial, pero finalmente el impacto se ve y eso está increíble, ¿sabes? O sea, no tenemos que esperar a enseñarle a las futuras generaciones, ¿no? Para que haya un cambio. Creo que el cambio viene desde uno y solito se va a transferir. Ay, estoy todavía un poco agitado porque fui corriendo. Muchas gracias por correr. No, ¿de qué? No sé si habían algunos otros comentarios que quieras, o preguntas que quieran mencionar. Bueno, la conexión de Quarkson nos comenta que él tiene mucho espacio y entonces que puede hacer como una composta más abierta. Que eso es otra realidad, ¿no? Si tenemos espacio en la casa para hacer nuestra propia composta y no necesitamos, digamos, un topper con hoyos, puedes hacerlo así como en una montaña o... Sí, puedes hacerlo al aire libre. Finalmente lo único, si vas a hacer lombrices, pues, o con lombricomposta, lo único que tienes que tener cuidado es mantenerlas muy bien alimentadas
o generarle como una base plastificada en el piso para que tus lombrices no se te vayan a ir al suelo. Y también dentro de las prácticas de lombricomposta, tú también recuperas los lixiviados, que serían los líquidos, que es el agua que va drenando por todo el sustrato y que eso finalmente va absorbiendo muchos nutrientes que se van desprendiendo de las compostas, ¿no? Entonces, sí, perfectamente en espacios abiertos, pues mucho mejor, la verdad. Yo tengo una pregunta, ahora sí que está a nivel personal. ¿Por qué? Porque estoy sospechando que estoy haciendo mal mi composta. ¿Por qué tiene que estar afuera y no en un hoyo? Por el oxígeno, porque finalmente tú necesitas de 4 elementos básicos. El primero serían los residuos. Digamos, el primer ingrediente sería el problema, ¿no? A tratar. Y el problema a tratar son los residuos orgánicos. Eso convertido en nutrientes, estás hablando de nitrógeno. Uh-huh. Luego, el segundo ingrediente que necesitarías sería el carbono. El carbono es toda la materia seca, digamos, toda la materia que ya perdió el agua, que está completamente deshidratada. Seco, bueno, hojas, col seco, rin, podría ser, tierra seca, por ahí, ¿no? Luego, otro tercer ingrediente sería el agua. Esa agua, consideremos que el 60% de la materia fresca tiene agua, ¿no? Entonces, hay un gran error en muchas ocasiones donde la gente dice, oye, pero es que ya se me pasó de agua. Claro, porque nunca consideramos que los residuos que le estamos echando tienen agua, lo que pasa es que no la vemos, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el tercer elemento, y el cuarto elemento es el aire. Una composta que no tenga suficiente oxígeno va a empezar a comprimirse, y entonces no va a permitir que muchas bacterias entren en la materia y la empiecen a descomponer. Entonces, el oxígeno ayuda mucho como acelerador. Sí se puede hacer en hoyos. Finalmente la tierra también proporciona oxígeno en el subterráneo, pero no en la misma cantidad. Lo que tendrías que hacer ahí es agregar algún tipo de bacterias benéficas, ¿no? Pues hay varios tipos, ¿no? Lactylus. Incluso, ¿sabes cuál sería un gran consejo? Que hagas un tepache. Y entonces que añadas ese tepache en el hoyo. Y entonces lo que va a suceder es que ahí tú estás agregando bacterias benéficas, bacillus sobre todo, y eso lo que van a hacer es que van a empezar a trabajar, ¿no? Abajo del suelo, ¿no? Entonces eso podría ser una recomendación. Otra recomendación, pues que de repente le añadieras un poco, o sea, eventualmente revolvieras estos residuos que están en el hoyo para que no se estén comprimiendo y se aceleren. Eso creo que podría funcionarte bastante bien. Qué interesante lo que dices, porque en mis investigaciones en YouTube vi mucho acerca de mezclar una piña con yogurt para hacer como esta, pues no sé, me imagino un poco como lo que tú estás visualizando con tepache, algo así podría ser una buena forma de obtener esto, ¿verdad? Sí, sí, correcto, porque lo que tú haces es que agregas, pues como mencionaba, aceleradores benéficos, y entonces, bueno, es que tú no tendrías que estar comprando nada. O sea, como que un poco también la intención, pues es que ahora no tengas que ir a comprar cada vez que haces una compra, ¿no? Finalmente, con lo que tenemos de recursos en nuestro espacio, pues es con lo que tendríamos que hacer. Algo que se me está pasando y que es muy importante, y de hecho lo tengo pendiente
hacer como un tutorial o un videíto. Un problema muy común dentro de las compostas caseras es la falta de minerales, ¿no? Entonces, no tenemos muchos minerales que vienen normalmente de nuestros residuos orgánicos, fuera del cascarón de huevo, ¿no? Entonces, es bueno agregar cenizas, ¿no? Algún tipo de mineral que tengan, ¿no? Incluso un poco de arena también podrías añadir, y las arenas pues finalmente tienen minerales que van a empezar a integrarse, y esto lo hablo como desde los principios básicos, ¿no? Uno de los productos más comunes es la nitrofosca: nitrógeno, fósforo y calcio. Y estos tres elementos, o el NPK famoso, son los tres elementos indispensables que necesita cualquier planta para poder estar alimentada, tener una alimentación balanceada, ¿no? Entonces, agregar cenizas, no cenizas de cigarro, más bien cenizas, pues sí, de carbón, ¿no? Eso le ayudaría muchísimo a que tu composta salga balanceada. Okay. Es increíble. Y estamos llegando al final del programa. Te quería preguntar, ¿pueden comprar lombrices con ustedes? Nos volvimos a ir, Fer. Pues bueno, pues muy interesante lo que nos está diciendo Fernando. Esta onda del tepache me parece fundamental, y ahora mismo voy a ir a mi hoyo a tirarle la piña que ya se me fermentó. Entonces, miren qué bonito. En lugar de considerar la piña como basura, la podemos considerar como un acelerador para atraer microorganismos buenos a la tierra, y eso me hace pensar en la microbiota de nuestros intestinos, cómo necesitamos una variedad de organismos, y cómo la tierra también necesita una variedad de organismos, y cómo todos somos iguales y todos somos uno. Y pues bueno, muchísimas gracias, querida audiencia, por estar con nosotros, esta vez por Quelite Asfáltico, a través de Violeta Radio 106.1 de FM. Estuvimos hablando de la lombricomposta. Queremos invitarlos a todos a hacer su propia composta, y si no pueden y están en la Ciudad de México, aprovechen esta oportunidad que abre Horizonte O para tratar sus residuos. Y pues bueno, sigan Horizonte O por Instagram, muy seguramente tienen Facebook, pero no se los puedo asegurar. Sigan a Quelite Asfáltico también. Acuérdense de que es muy importante que dejemos de producir tanta basura de comida. La comida no es basura. La comida hay que aprovecharla hasta su último elemento, ya sea el tallo del brócoli o la calabaza que creció en el asfalto. Los quelites meados por perros, eso sí, hay que evitarlos. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar en Violeta Radio, y muy buen provecho, y hasta la próxima. Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales.